Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, te alabamos porque siempre tienes palabra para nosotros, Señor, que ahora nuestro corazón esté dispuesto, esté en la disposición necesaria, Señor, para lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor, que podamos siempre, Señor, tener una mente y un corazón abiertos a escuchar tu palabra, pero sobre todo a obedecerla, Señor, y hacer lo que en ella nos mandas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Fíjense que cuando yo era niño, yo siempre me hacía una pregunta, ¿no? Bueno, siempre me pareció curioso, me gustaba mucho ver el Correcaminos, ¿no? Es una pregunta, es una caricatura que tiene muchos contrasentidos. En la vida real el coyote siempre corre más rápido que el Correcaminos, mucho, creo que es 4 veces más rápido que un Correcaminos. Pero en la caricatura, todos la conocemos, y los que no la conozcan, es un coyote que siempre quiere atrapar un correcaminos e idea los planes más locos y siempre le sale mal. Siempre le sale mal, ¿no? O sea, a veces pone un cohete, ¿no?, y lo apunta al correcaminos y lo flamea. O quiere tirar como un yunque, ¿verdad? Y él termina abajo del yunque, ¿no? Cosas así. Vamos a empezar hoy segunda de Tesalonicenses, hermanos, y es una carta que hagan de cuenta que es algo así. No quiero minimizarlo, pero es como las cosas le salen mal al enemigo siempre. Cómo las cosas siempre le salen mal. Cada vez que el enemigo, cada vez que Satanás quiere atacarnos, cada vez que él quiere estorbarnos, cada vez que él quiere hacer algo en nuestra contra, hermanos, siempre las cosas le salen mal, ¿verdad? Intentó alejar a Moisés al desierto después de matar a un egipcio y terminó regresando un líder fuerte para liberar un pueblo, ¿no? Y así lo veremos. Intentó detener la construcción del templo después del segundo templo, ¿verdad? Y entonces se detiene la obra 50 años Satanás con los enemigos, eso está allí en Esdras, y regresa a la construcción, pero ahora financiada por Artajerjes. O sea, no solo se reinició la obra, sino que además Artajerjes dijo: del tesoro del rey, por favor, la construcción del templo. Y así vamos a ver, manda encarcelar a Pablo y a Silas allí en Filipos, y de ese encarcelamiento nace un carcelero, se convierte, y de allí nace una iglesia junto con Lidia, que era una vendedora de púrpura, y florece una iglesia tan hermosa como la iglesia de los filipenses. Siempre que Satanás quiere estorbar, siempre las cosas le salen mal. Y segunda de Tesalonicenses es algo que le explotó en la cara. Literalmente es un cohete que le flameó. Ni más ni menos. Ahí en primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe a los tesalonicenses: pero nosotros, hermanos, primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo quería ir a la iglesia de Tesalónica, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo, recordemos el contexto, Tesalónica, ¿verdad? Los tesalonicenses era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba bajo mucha tribulación, y además siguió la tribulación. Y Pablo, como una iglesia que había nacido de su trabajo misionero, que él había dado a nacer, que él había contribuido para que naciera esa iglesia, pues obviamente estaba preocupado por esa iglesia. Estaba, yo me imagino, angustiado. De repente le llegaban informes: oye, es que están persiguiendo a los hermanos, los están encarcelando, no sé, no habla exactamente de qué tribulaciones. Y me imagino que Pablo estaba preocupado y quería ir, y de alguna manera las cosas no se daban. Y con la inmediatez que vivimos en el siglo
21, ¿verdad? Ya Pablo hubiera tirado la toalla, Dios no me quiere, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia porque esto de veras nunca me salen las cosas bien. Ve a los no cristianos, siempre todo les sale bien y a mí todo me sale mal. No, Pablo, en lugar de eso, ¿verdad? Dijo, bueno, pues si no puedo ir, les voy a escribir otra vez. Y les vuelve a escribir una carta, pero ahora esta carta, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? En esta segunda carta, para alentar a la iglesia, Pablo hace una descripción, hace una de las descripciones más detalladas y del final de lo que le va a pasar al anticristo. O sea, Pablo, Dios a través de Pablo, en esta carta de segunda de Tesalonicenses, revela el plan de Satanás para que usted y yo y todos los cristianos de todos los tiempos conozcamos los planes del enemigo. Fíjese nada más. En 12 versículos del capítulo 2, Pablo va a hacer una descripción detallada del anticristo y de su final. Hagan de cuenta que el Satanás quiso estorbar, en lugar de quitarlo de en medio, el Señor aprovechó para que Pablo escribiera una carta y entonces, ¿verdad? Pablo escribe esta carta describiendo los planes de Satanás. Claramente allí están, en segunda de Tesalonicenses. Pero además es una carta de ánimo, hermanos. Mientras la estudiaba, casi podía ver a Pablo, déjeme decirlo en términos modernos, en una oficina, en una consejería con la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que lloraba, una iglesia que estaba triste, una iglesia que estaba tremendamente atribulada, y tenía allí Pablo a esa iglesia animándola, hermanos, diciéndoles qué es lo que va a pasar en el futuro, entendiendo su tribulación, pero también animándolos a seguir, reconociendo lo que esa iglesia es. Creo que lo dije cuando dimos el contexto de los tesalonicenses. Es una iglesia que nace allí. Se describe allí en Hechos 17 cómo nació esta iglesia, cómo nació en medio de persecuciones, lo que ha vivido esta iglesia, cómo esta misma iglesia, de allí salieron hombres ociosos, ¿se acuerdan? Que después Pablo se va a Berea y hasta allá los tesalonicenses mandaron hombres ociosos para seguir persiguiendo a Pablo, pero esa persecución continuó y continuó. Y los tesalonicenses parece ser que hasta lo último que sabemos es que vivían bajo una constante persecución. Una constante persecución que tenían los tesalonicenses. También proféticamente esta carta expresa más o menos en un contexto histórico lo que el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Esmirna y en Apocalipsis. Esmirna esa palabra de Esmirna viene de la palabra mirra, que la mirra se usaba para los muertos. Seguramente murieron muchos cristianos entre los años 200 a los años 300, 400, no, los años 150 a los 300 casi de nuestra era, que fue una época de mucha persecución. Les había yo dicho que hay 10 persecuciones oficiales del Imperio Romano, y ahí en Esmirna, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dice, vas a tener tribulación por 10 días. Y hay 10 persecuciones oficiales del Imperio Romano hacia esta iglesia. Alguna vez les describí aquí lo que hacían con los cristianos en aquella época. Lo más tranquilo, ¿verdad?, es que Nerón los puso, ¿verdad?, los vivos, los amarraba, les echaba brea y los prendía como antorchas de la ciudad. Eso era lo más tranquilo. Alguna vez hice una descripción y algunos me dijeron, no la vuelvas a hacer porque estuvo medio salvaje. Eso es lo menos, hermanos, que vivieron los cristianos y los tesalonicenses de aquella época.
De veras, hermanos, a veces cuando digamos, ay, hermano, estoy en mucha tribulación, no quiero desestimar nuestras tribulaciones, hermano, pero a veces pensemos un poco en las tribulaciones de algunos hermanos de otras épocas. Y también esto me sirve porque alguna vez me encontré con cristianos que me dijeran, no, los cristianos no cremamos a los muertos, ¿cómo crees? Digo, oiga, hermano, ¿y los que cremó Nerón, qué les va a pasar, por ejemplo? ¿No? O los que han cremado a través de todos los tiempos, pero siempre surgen cosas. Y una gran enseñanza, hermanos, que debemos tomar, así como principio de esta carta. Hermanos, si usted siente que Satanás está estorbando algo en su vida, y ese plan no se convierte en algo mucho mejor, posiblemente no sea Satanás, hermano. Tal vez es su propio pecado, su carne. Pero tal vez no sea Satanás, hermano. Porque a veces somos muy dados a echarle la culpa, ¿verdad? Es que Satanás está estorbando y es que ahora me estorbó y me sigue estorbando y me sigue estorbando. Yo siempre digo, pero hermano, siempre esos planes Dios los hace para bien. Y nunca se mantienen. Porque además, cada vez que, y eso debemos de entenderlo, cada vez que Satanás obra en nuestras vidas, cada vez que Satanás nos estorba, uno, es con el permiso de Dios, siempre, y dos, es para algo mucho mejor en nuestras vidas. Pero vamos a leer los primeros 4 versículos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, 2 de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros aún abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y me llamó algo profundamente la atención cuando leía yo esta carta, cuando la estudiaba. Y de responderme esto entendí, hermanos, que hay un subtexto en esta carta. Es una carta de ánimo, hermanos. Es una carta para exhortar a una iglesia. Es una carta en donde Pablo les está hablando a la iglesia atribulada. Pero también es una carta que a nosotros nos ayuda a pasar por las tribulaciones. Pero también nos ayuda a entender y poder ayudar a quienes pasan por tribulaciones. No solamente es para mí que estoy atribulado, sino también para que como iglesia aprendamos a acercarnos a aquellos que están atribulados. La forma en que Pablo se acerca a esta iglesia es muy diferente a la forma en que se acercó siempre a otras iglesias. Y veo por lo menos 3 formas en que podemos enfrentar las tribulaciones o podemos ayudar a aquellos a quienes se enfrentan las tribulaciones, hermano. E insisto, muchos cristianos de todas las épocas sufrieron terribles tribulaciones. Y se los digo de una vez, no quiero decir que nuestras tribulaciones sean menos, sino solo ponerlas en contexto. Todos hemos pasado por tribulaciones. Y algunas tremendamente duras, hermanos. Perder un ser querido es una tribulación fuerte. Perder el sostén económico es otra tribulación. Difícil de sobrellevar. Y así podemos añadir un hijo rebelde. Es una tribulación, hermanos. A veces las tribulaciones nos toman por sorpresa, a veces una llamada a medianoche y toda nuestra vida se puede derrumbar de un momento a otro. Y hermano, ser cristiano no nos exenta de esas cosas.
Pero algo sí estamos seguros. Las tribulaciones son seguras, la victoria también. Por la sangre de Cristo somos victoriosos, hermanos. Por su sacrificio en la cruz somos victoriosos. Por supuesto que nadie dice, Señor, mándame tribulaciones. No, no, no. Pero tienen un propósito en nuestra vida. Y esta carta, hermanos, nos ayuda a pasar por tribulaciones, pero también, ¿sabe qué, hermanos? Cómo acercarnos a los que están atribulados. Para mí ha sido una gran enseñanza estudiar esta carta. Yo soy en general un poco rudo, ¿verdad? No soy precisamente muy tierno, o no sé cómo podríamos decirlo. Y sin embargo, Pablo era una persona más o menos de carácter duro, pero podía ser muy tierno a la hora de dirigirse a una iglesia. Y así es como lo hace. Y mire, veo por lo menos 3 puntos a destacar en las tribulaciones. En un acercamiento al atribulado, en un acercamiento a nuestras tribulaciones. Y el primer punto que yo veo es establecer cercanía personal. Establecer cercanía personal. Fíjese cómo habla Pablo a esta iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, fíjese, Pablo siempre se identificaba en sus cartas como el apóstol de Jesucristo. Siempre. Solamente a 2 iglesias no se dirigió como el apóstol de Jesucristo, sino como Pablo, Silvano y Timoteo, y Pablo y Silvano. Esas 2 iglesias fueron a los filipenses, y algún día les diré la razón, y a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Por cierto, tampoco a Filemón, pero el propósito de Filemón era otro. A todas las iglesias siempre Pablo se dirigió como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y no es que quisiera establecer su posición, es que siempre se cuestionaba su apostolado y él siempre establecía que su apostolado no es que él se lo hubiera ganado, no es que él era alguien para ganárselo, sino que se lo había dado el Señor Jesucristo. Sin embargo, a los tesalonicenses no se dirigió como Pablo, el apóstol. ¿Sabe qué? Me da la impresión que Pablo estaba diciendo, Pablo, el hermano de ustedes, me dirijo a ustedes, estableciendo la cercanía personal con la iglesia. Hermano, cuando estamos en tribulaciones, ¿sabe cuál es nuestra primer reacción? Alejarnos. Si un hermano deja de venir, casi estoy seguro que si le llamo es porque tuvo problemas. Es porque algo pasó, es porque está en medio de alguna tribulación. Es raro el hermano que en medio de las tribulaciones se refugia en la iglesia. Y es lo primero que debemos de establecer, hermano, cercanía personal. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien en tribulación, hermano? Estableciendo cercanía personal. Cada vez que un hermano atribulado se acerque a usted, se acerca a mí, no está buscando ni al maestro, ni al pastor, ni al líder. Está buscando al hermano. Los psicólogos ahora le llaman a esto una red de apoyo. La Biblia ya lo tenía establecido hace muchos años, hace miles de años. Cuando estamos atribulados, hermanos, lo primero que tenemos que buscar es obviamente primero hay que buscar a Dios, primero hay que ir a Dios, pero primero tenemos que buscar nuestra red de apoyo. ¿Sabe cuál es esa red de apoyo, hermano?
Nuestra familia, la iglesia. Nuestra familia carnal también. Pero esa primera red de apoyo es la iglesia. Es buscar esta cercanía personal, hermanos. Cuando estamos atribulados es cuando más debemos buscar esta cercanía personal entre los hermanos, entre nosotros. Y nosotros como iglesia, nosotros como hermanos tenemos que acercar a la persona que está atribulada o acercarnos a la persona que está atribulada. Y hermanos, esto no implica estar a llame y llame y estar. A veces somos muy imprudentes a la hora de estas cosas. A veces la persona está en medio de un dolor tremendo y estamos a llame y pregunta y pregunta. Hermano, no es eso. Es ser cercanos, hermano. Es estar cercanos. Es establecer que estoy cerca de ti. Y no piense, hermano, que porque ve un hermano fuerte en el Señor, o no sé cómo lo ve usted, no piense que ese hermano no está sufriendo, ¿eh? No lo piense, hermano. Hay que estar cerca de ese hermano atribulado. Y nosotros, hermanos, buscar esa cercanía en medio de las tribulaciones. Buscar esa cercanía en medio de las tribulaciones. Yo agradezco mucho a esta iglesia cuando murió mi mamá, ¿verdad? Pues usted me verá grandote y fuertote, ¿verdad? Pero yo también lloro de repente. Y me doblo. Y me quiebro, hermanos. Y agradezco mucho a esta iglesia, hermanos, porque en esos momentos sentí la cercanía de esta iglesia. De veras, yo se los agradezco. Fueron allí al funeral de mi mamá muchos hermanos. Me hablaron. Sabía que estaban orando por mí. Y es reconfortante, hermanos. Es más fácil pasar por esa tribulación. No quita el dolor, no quita la tristeza, hermanos, no quita lo que Dios está tratando con uno, pero es más fácil sobrellevar las tribulaciones cuando tenemos a nuestra iglesia cerca. Eso es un hecho. Una vez, hace muchos años, esto fue hace muchos años, y una hermana, había muerto alguien y estaba llorando la hermana y de repente llegó un hermano, ¿no? No, hermana, no llore, él está con el Señor, usted debería al contrario estar alegre, a ver, alégrese, hermana. Porque yo dije, uy, no, la otra pues se quedó, medio se sonrió. Y hermanos, probablemente eso tenga algo de verdad, hermano, pero no todas las personas somos iguales. Hay gente muy fuerte, hay gente que lo sobrelleva así y lo admiro. Yo mismo así lo he podido sobrellevar, pero hay gente que no, hermanos. La cercanía nos permite saber la personalidad de cada hermano y saber cómo acercarnos a ellos. Hay hermanos con mucha fortaleza, ¿verdad? Que dicen, yo sé que que mi mamá, mi hermano, lo que sea, está con Dios y yo estoy seguro y yo debo de estar bien. Y qué bueno, hermanos, hay gente así, lo admiro y de veras lo admiro. Pero hay personas que no, hermanos, son así. Hay personas que sí nos quebramos. Hay personas que extrañamos mucho. Yo siempre he dicho que a una mamá nunca se le deja de extrañar.
yo creo que le extrañaré toda mi vida. No quiere decir que no esté seguro, ella está con el Señor, mi mamá era una buena cristiana y murió prácticamente sirviendo al Señor. Estoy seguro que la veré otra vez, pero eso no quiere decir que la deje de extrañar. Segundo punto, establecer gratitud, hermanos. Establecer gratitud. Versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, reconozcamos las bendiciones de Dios. Reconozcamos las bendiciones de Dios. En medio de las tribulaciones, hermanos, es cuando debemos voltear a ver, Señor, gracias porque tú me has dado. Recuerdo que cuando murió mi hermano, pues yo recibí la noticia, fui al hospital, ahí me informaron que mi hermano había muerto, fue una noticia muy dura en ese momento y me recuerdo que iba bajando yo las escaleras del hospital, vi al doctor, el doctor salió, me dijo pues ya su hermano falleció y iba bajando y recuerdo que en el camino iba yo un poco confundido de todo esto, ¿verdad? Pero en un momento me detuve y dije, pero gracias a Dios que es cristiano, mi hermano. Gracias a Dios que es cristiano. Sentí tanto agradecimiento a Dios, dije, pero mi hermano es cristiano. ¿Qué fue lo que publiqué en el chat? Lo que dije, ¿verdad? Hoy ganó, hoy venció la vida sobre la muerte. Porque sé que mi hermano está con el Señor. Y hermanos, en medio de las tribulaciones podemos contar nuestras bendiciones. Es el momento de contar las bendiciones. Fíjese lo que dice Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y les reconoce dos cosas por las que debemos de dar gracias. Por las que Él daba gracias por ellos. Porque la fe va creciendo y el amor abunda. ¿Saben qué, hermanos? Están en medio de la tribulación, están sufriendo persecución, están detrás de ustedes, pero hay dos cosas que ustedes tienen y que es una bendición de Dios. Vuestra fe crece y vuestro amor abunda. Yo sí he caído mucho a veces, hermano. ¿Verdad? Hay un problema y empiezo a ver todo negativo. De por sí soy bastante negativo. Y empiezo a ver todo negativo, todo negativo. No, y es que pasó esto y luego esto. Y se me, dicen en mi pueblo, se me juntó lo lavado con lo planchado. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando un hermano esté en esa situación, ¿verdad? Poderle decir, hermano, hay algo bueno de esto, aunque no lo podamos ver. O no bueno, hay unas bendiciones que Dios te ha dado, hermano. Hay bendiciones en esto. Y sabe que, hermano, también el agradecimiento nos pone en contexto. Porque a veces la tribulación sentimos que es algo muy grande que nos está avasallando. Y el agradecimiento, hermanos, nos pone en contexto acerca de nuestra situación real. Perder un ser querido es terrible, hermanos. Saber que es cristiano ya no es tan terrible.
Perder el trabajo, hermanos, es algo terrible. Perder nuestro medio de económico, nuestro medio de sustento es algo terrible. Saber que Dios me ha levantado de la misma situación en otras situaciones y poderle dar gracias, ya nos pone en contexto. El agradecimiento nos hace ver hacia Dios y saber que Él es bueno y que somos sus hijos. Que podemos estar viviendo una situación terrible, pero que Él es un Dios bueno, que nos cuida y que nos ama. Y finalmente, hermanos, establecer virtud. Establecer virtud. 4. Tanto, dice Pablo, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense, Pablo está estableciendo dos virtudes que tienen los hermanos. O sea, les está diciendo, miren, sé que están en tribulaciones, sé que están padeciendo mucho, pero esto demuestra que ustedes, ¿verdad? Que ustedes están teniendo paciencia y fe en medio de estas tribulaciones. Hay dos cualidades que puedo reconocer en ustedes. Hermanos, la Biblia no dice que no reconozcamos lo que sí tenemos. Dicen, no tengan más alto concepto del que debes tener. O sea, no te sientas más de lo que realmente eres. Pero sí podemos reconocer lo que tenemos, hermanos. Y sí podemos reconocer lo que tienen otros. Yo puedo reconocer en algunos de mis hermanos que tienen un buen corazón, otros hermanos que son inteligentes, otros hermanos que son muy cariñosos, otros hermanos que tienen un espíritu de servicio. Pues yo lo puedo reconocer, hermanos. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Hermanos, en medio de estas tribulaciones, yo lo que veo en ustedes es paciencia y fe. La paciencia que han mostrado y la fe que han mostrado hasta este momento. Y si no la tienen, hermanos, por lo menos seguro la vamos a desarrollar. Es esto lo que está diciendo Pablo. Es reconocer que Dios nos ha dado las herramientas para salir adelante. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha puesto en nuestras manos bendiciones y cualidades que nos ayudarán a sobrellevar las tribulaciones que tenemos. Tal vez no soy el más inteligente, ni soy el más paciente, ni el que tengo más fe, pero la paciencia y la fe que Dios me ha dado hasta hoy me va a ayudar a sobrellevar la situación que estoy padeciendo. Es decirle a un hermano cuando está atribulado, hermano, yo he visto en otras situaciones cómo has tenido capacidad, inteligencia, fe, paciencia, amor. Y esas cualidades que tienes, hermano, Dios las va a usar para salir adelante. Alguien un día, hace también muchos años, en alguna situación difícil, ¿verdad? Me sinceré y me hundió peor. Dije, ¿no? ¿Qué habrás hecho, hermano, que Dios te está trayendo así? Y no sé qué tanto me dijo, bueno, quedé peor. Y a veces es la tendencia. La tendencia es esta, ¿no? Oh, no, hermano, esto no es tribulación. Adelante, hermano, los cristianos no nos entristecemos ni nos deprimimos, los cristianos. Esa es una por. Y la otra es, no, es que quién sabe qué pecados tendrás en tu vida, hermano, arrepiéntete porque te vas a ir más abajo.
Y no, hermanos, el acercamiento es establecer cercanía, establecer gratitud y establecer virtud, hermanos. Pero también nosotros acercarnos, reconocer las bendiciones y saber que Dios me ha dado las cualidades, los talentos, los dones para salir adelante. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta carta, Padre. Gracias en especial por esta carta en estos momentos, Señor. Gracias porque podemos a través de ella entender, Señor, cómo sobrellevar las situaciones difíciles de nuestra vida. Cómo vivir en medio de ellas. Pero también nos ayuda, Señor, a entender a quienes pasan por situaciones difíciles. Nos ayuda a entender cómo exhortarnos entre nosotros. Cómo exhortarnos unos a otros, Padre. De acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a tu palabra. Sin juzgar, sin conceptos previos, Señor, sino de acuerdo a tu palabra. A establecer cercanía, virtud, gratitud, Señor. Y poder exhortar de manera veraz, Señor, a otros. Y que unos a otros podamos exhortarnos, Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles. Señor, perdónanos si no lo hemos hecho así, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de Cristo, Señor. Crea un corazón dócil en nuestras vidas, un corazón tierno, Señor, un corazón amoroso, para podernos amar entre nosotros. Y agradecemos profundamente, Padre, lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.